Responde Reddit. ¿Cómo terminaron enredándose con la mamá de alguno de sus amigos? Creo que he publicado esta historia antes, pero tuve una situación con la madre de uno de mis amigos de la escuela secundaria, pero fue mucho después de la escuela secundaria y no había estado súper cerca de ese amigo en unos pocos años. Yo tenía unos 25 años y ella unos 45 creo. De todos modos empezó con ella y yo coincidiendo en el trabajo. Muy juntos, normalmente los dos en el turno de noche. Nos llevábamos muy bien porque nos conocíamos de cuando yo iba a su casa a visitar a su hijo en el instituto. Pasamos de reírnos y bromear a flirtear ligeramente cosas como «qué buena pinta tienes hoy» o «qué bien hueles», y así durante un mes. Entonces empezó a ponerse más atrevida como hacen algunas mujeres. Yo también empecé a coquetear físicamente. Eventualmente eso nos llevó a salir después del trabajo. Si tenía que hacer algún recado, le preguntaba si quería acompañarme para salir de casa o lo que fuera. Luego empezamos a hacer otras cosas, como salir a jugar al billar o a comer. Una noche en nuestros días libres, me mandó un mensaje de texto muy tarde para que fuera a recogerla porque estaba aburrida, y yo me aburría viendo películas, así que fui a buscarla. Creo que yo hice el primer movimiento, pero sí, terminamos haciéndolo casi toda la noche. Por la mañana, la llevé de vuelta a su casa, pero acabamos saliendo más tarde ese mismo día, y ella se quedó a dormir de nuevo. A partir de ahí, las cosas siguieron más o menos así durante medio año. Definitivamente tomamos la decisión de mantenerlo en secreto debido a su hijo. Al final, los dos acabamos teniendo relaciones diferentes casi al mismo tiempo. Seguimos siendo amigos cuando nos vemos, cuando vuelvo a casa. Yo tenía 16 años y ella estaba pasando por la crisis de los 40. Tenía 39 años y a veces nos dejaba a mí y a mi amiga en casa al salir del colegio. Un fin de semana que mis padres se fueron de viaje, ella apareció al azar y entró en mi casa. Parecía borracha. Empezó a tocarme ahí abajo y no supe qué hacer. Sí, básicamente abusó de mí y me utilizó durante todo el fin de semana. Solo se lo he contado a algunos amigos en momentos íntimos. En su momento recuerdo que me parecía una anécdota memorable porque alguien mayor se fijó en mí, pero con el tiempo me comencé a dar cuenta de lo que en realidad fue. Un tiempo estuve martirizado con el recuerdo porque todo el tiempo estuve como una piedra mientras ella hacía lo que quería. Todavía trabajo en eso. No se lo dije a mi amiga, para que simplemente hubiera ocasionado más discusiones innecesarias que no tendría sentido alguno. Actualmente considero que si hubiera sido yo mayor de edad, y ella una mujer soltera, no hubiera habido tanto problema tanto para mi madurez como para el tema legal, pero lastimosamente no se dieron así las cosas. ¿Me arrepiento? No tengo algo de lo que arrepentirme y aprendí eso. Ella era la adulta, la persona mayor, yo no entendía nada de lo que pasaba y no tenía ni idea de cómo reaccionar. Muchos pensarán que debí haberla golpeado, empujado, escapado de alguna manera o algo por el estilo, pero la que tenía y tiene que pasar por ese proceso de arrepentimiento es ella. Creo que lo único que quiero de ella es una disculpa, porque sinceramente si me dio la mente, apenas si podía pensar en estar con una chica. En realidad no era la madre de mi amigo, sino la de mi exnovia, pero como fuimos amigos un tiempo antes de estar juntos, sigue contando como amiga, ¿no? Mi novia tenía 21 años y yo 23, los dos en la universidad, llevábamos saliendo cerca de 2 años, hasta que me puso los cuernos y rompimos. Solo he visto a su madre unas pocas veces. Divorciada, soltera, señora bastante atractiva de unos 40 años. Sabía que la madre tenía una librería, que nunca había visitado con una amiga suya y que la regentaban juntas. También era una escritora de cierto éxito en mi país, sobre todo de novelas románticas y sobrenaturales, lo que significa que ganaba algo de dinero con ello, pero no lo suficiente como para dejar su trabajo diario. El par de veces que la vi, cuando aún estaba con su hija, era una mujer muy educada y dulce. 2 años más tarde me encuentro en una pequeña librería cualquiera buscando una serie de fantasía, es el único género que leo. Entro y boom, la madre de mi ex me saluda. Hablamos un poco, me recomienda un par de series porque al parecer a ella le encantaba leer fantasía. Y más o menos así empezó todo. Visitaba la librería de vez en cuando, hablábamos hasta que me invitó a su casa a pasar el rato y me dejó leer un poco de una nueva serie que estaba escribiendo en ese momento. Así que llego a su casa, parecía que se había esforzado más en su aspecto. Me preparó la cena.
Tomamos un poco de vino y hablamos de Juego de Tronos. Entonces solo había 2 temporadas, y vimos un par de episodios de la tercera temporada de Sobrenatural, ya que los dos éramos grandes fans. Empezó a ponerse un poco cariñosa y acabamos besándonos. Nos besamos un poco y empezamos a tocarnos, y entonces me preguntó de la forma más educada posible si quería pasar al dormitorio para hacer eso ella, y yo estaba más que dispuesto. Eso es todo. Nunca llegué a leer el manuscrito que me invitó a leer ese día. Resulta que se sentía sola, quería algo de intimidad y sentirse deseada. Le preocupaba envejecer sola y no volver a encontrar el amor. Algo irónico teniendo en cuenta que escribía novelas románticas. Yo estaba soltero y, para ser sincero, me gustaba a pesar de que casi me doblaba la edad, así que seguimos saliendo. La intimidad también era muy satisfactoria, me trataba como a un rey. Solo duró 4 meses más o menos. Lo dejamos porque conocí a una chica, mi ahora esposa. Echando la vista atrás, apenas recuerdo los 2 años que pasé con su hija. Sin embargo, recuerdo la mayoría de las veces que salí con ella. De todos modos, le mandé un mensaje después de 5 años en Facebook para preguntarle cómo le iba por curiosidad y me dijo que era muy feliz. Conoció a un hombre, casualmente otro escritor, que vino a comprar un libro a su librería, y han viajado por Europa y está en el momento más feliz de su vida. Me alegré mucho por ella, es una de las mujeres más dulces que he conocido. Ayudé a mi compañero de trabajo a volver a casa después de que se emborrachara hasta quedarse ciego y se metiera en una pelea que perdió enseguida. Estaba bien, pero no sé qué disgustó más a la empresa, si el hecho de que hubiera ocurrido en la fiesta de Navidad o el hecho de que no hubiera cumplido la edad legal para beber. Lo llevé a casa y conocí a su madre, a la que había conocido por su amistad con mi hermano pequeño. Sabía que había dejado los estudios muy pronto, pero no sabía por qué. Resulta que se quedó embarazada muy joven. Nos pusimos al día un rato en su salón y tomamos suficientes copas como para no poder conducir. Al final me ofreció pasar la noche en un Airbnb del patio y acepté encantado. Cuando me enseñó la habitación, se volvió hacia mí y me dijo: «Mira, tengo ganas y los dos estamos solteros. ¿Qué quieres hacer al respecto?». Empezó cuando mi amigo y yo nos emborrachamos en una fiesta. La noche se estaba calmando y él y yo nos pusimos a charlar antes de irnos a dormir. Le dije en broma que su madre estaba buena y que si tenía la oportunidad la cogería. Bueno, supongo que pensó que era gracioso y no había ninguna posibilidad con su madre, así que le dijo lo que le dije. Un mes después estábamos en su casa para la cena de Acción de Gracias. Me di cuenta de que estaba bebiendo mucho vino durante toda la noche. Después de la cena ella vino y se sentó en mi regazo en la sala de estar y fue entonces cuando supe exactamente cómo iba a terminar la noche. Yo tenía unos 20 años y ella unos 40, esa noche me enseñó algunas cosas. Después de esa noche empecé a llamar cariñosamente hijo a mi colega, estuvo cabreado por ello durante mucho tiempo pero al final se le pasó. El padre había fallecido unos años antes. No terminamos en acto, pero nos besamos y casi lo hicimos. Por 2 razones, no lo hicimos. Uno de mis amigos del instituto y yo estábamos en una liga de bolos en un equipo con su madre y un par de compañeras de trabajo. Los viernes, los 3 íbamos a la bolera solo por diversión, las partidas de la liga eran los miércoles. Un viernes por la noche, cuando mi amigo estaba fuera de la ciudad visitando a su padre al otro lado del estado, su madre sugirió que ella y yo podríamos ir. Así que fuimos. Fue divertido. Quedamos en su casa y ella condujo hasta el callejón. Cuando volvimos a su casa para coger mi coche, me invitó a entrar. Fue entonces cuando empezó el lío. De la nada. Ella empezó. Fue genial, pero mutuamente nos detuvimos de repente. Me sentí culpable porque, bueno, era la madre de mi buen amigo. Supongo que ella se sentía culpable porque yo era el buen amigo de su hijo. Me dijo que no estaba bien. Estuve de acuerdo. Así que esa es la primera razón por la que se detuvo. ¿Y la segunda? Solo tenía 16 años. 18 es la edad de consentimiento en California. Por aquel entonces, pensaba que era un gran logro enrollarse con una señora mayor, pero ahora, como hombre de 37 años, ¿qué pasaría si lo intentara con una chica de 16? Sí, es espeluznante. Bajo ninguna circunstancia. De todos modos, no he vuelto a ver a ninguno de los dos desde un par de años después del instituto, aunque no por eso. Seguimos jugando a los bolos y saliendo durante unos años más y nunca hablamos de ello.
Que yo sepa, él todavía no lo sabe. La vida simplemente pasa. Nunca terminamos en el acto, pero la madre de mi amigo estaba buenísima. Yo tenía unos 20 años, ella entre 30 y 40, solíamos ir a su casa a relajarnos y jugar un poco. Y un día mi amigo llegó tarde del trabajo y yo estaba esperando en su salón. Su mamá salió de la ducha y atravesó el pasillo, desnuda. Medio avergonzada se tambaleó a derecha e izquierda mientras las dos estábamos sorprendidos y dijo, «Ay, discúlpame», e intentó pasar por mi lado. Yo estaba absorto en dos cosas, por impulso la toqué. Ahora sé que estuvo y está mal. Ella se sobresaltó, pero se quedó mirándome y preguntando si le gustó. Yo estaba más preparado que nunca, seguí tocando y ella no me detuvo. Cuando llegamos a cierto punto ella me empujó, muy fuerte debo mencionar, y se metió en su habitación. Salió vestida 10 minutos más tarde, me dijo que lo sentía, que no sabía que estabas aquí y que no quería hacerlo raro. En mi cerebro probablemente dije algo suave, pero mi boca era un desastre y ella se rió. Mi amigo llega a casa y su madre le dice, «Oye, Kate me ha visto desnuda hoy». Mi amigo dice, «Maldita sea mamá, es tan raro cuando caminas desnuda incluso solo conmigo en casa, tienes que parar eso». Fui a una cita a ciegas organizada por unas chicas del trabajo. Era grosera con todo el mundo, la llevé a casa temprano, después de que me dijera que no era tan divertido como ella esperaba. Me pregunto por qué. Cuando llegué ya le había mandado un mensaje a sus amigas, y estaban en la entrada cuando llegamos a su casa. Ella se subió a ese coche y se fue de nuevo inmediatamente. Su madre salió un momento después y se acercó a mí. Le expliqué la noche y me invitó a tomar un café. Me explicó lo mejor que pudo las dificultades con su hija, que tuvo a los 15 años, hablamos un poco y yo bromeé diciendo que en vez de eso debería haberme liado con ella y le dije que parecía muy simpática. Pero si tengo 34 años, dice ella. Yo tenía 20. Le dije que era más atractiva por dentro y por fuera que cualquiera de las veinteañeras con las que había salido últimamente. Lo hicimos varias veces, me quedé a dormir. A la mañana siguiente su hija volvió a casa. ¿Por qué sigue aquí tu coche? Su madre estaba en la cocina preparándonos el desayuno mientras yo me tumbaba en el sofá en bata. Su madre dijo, de que no reconozcas a un buen hombre cuando lo conoces, pero yo sí. Vete a casa de tu padre una temporada si no te gusta. Volví al trabajo el lunes y las chicas que nos citaron se habían enterado de todo. Pensaron que el hecho de que terminara con su madre fue aún mejor. Instantáneamente promovido a estatus de leyenda en el trabajo. Después de eso me convertí en leyenda del trabajo. Cada nuevo empleado que me presentaban solía ser advertido con cuidado con él, puede atacar a tu mamá. Yo no era del tipo de persona que hace esas cosas, pero uno de mis mejores amigos, con el que también he sido compañero de piso varias veces, lo hizo con mi madre. Me siento fatal riéndome de ello porque antes de que me lo confesara casi le destroza la vida. Por supuesto, conectando los puntos puedo ver que después de lo que pasó empezó a actuar de manera diferente conmigo. Guardó el secreto durante 8 años, incluso me dijo que pensó en quitarse la vida. Tendrías que haber visto la cara que puso cuando me lo contó después de tomarse 12 tragos de coraje líquido, llorando, y mi respuesta fue echarme a reír. Quiero decir, ya le dije que creo que tiene un gusto terrible tanto en parejas como en ligues y entonces pasa esto y me daba mucha pena que se sintiera tan mal. Ahora lo pienso y en ese entonces también. Eran dos adultos que consentían y por la forma en que me contó la historia llegué a la conclusión de que ella definitivamente lo engañó. Ella estaba en un mal lugar en ese momento en general y nada de lo que dijo e hizo en este periodo se puede hablar de una manera significativa. Su alcoholismo la ha llevado más allá del punto de no retorno y tiene daños cerebrales permanentes y, en algunos aspectos, bastante graves. Ni siquiera se acuerda de la mayoría de las cosas que hizo y ya he pasado por suficientes cosas con ella como para estar de acuerdo en dejarlo como está. No voy a negar que decir lo que pasó se escucha extraño, pero no creo que sea para tanto, siempre y cuando no haya algún menor de edad involucrado.